palabra inicialmente al economista Alfonso Capurro, egresado de la Universidad de la República en nuestro país y máster en Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Actualmente es gerente senior del Departamento de Consultoría de CPA Ferrer. Alfonso, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. El agradecimiento a Nicolás por la presentación y por supuesto también el agradecimiento a Montes del Plata por habernos invitado y bueno, las felicitaciones también por la buena concurrencia. La idea hoy de esta presentación es presentarles un trabajo que hicimos el año pasado a pedido de la Sociedad de Productores Forestales en el marco de los 30 años de la Ley Forestal. Y el objetivo de este trabajo era tratar de hacer una especie de radiografía económica del sector, tratando de mostrar y de cuantificar los impactos económicos que tiene la cadena, justamente con una visión de cadena de valor. Está puesto en el título del trabajo o en el título de la presentación y también lo voy a comentar varias veces a lo largo de la presentación. La presentación tiene dos partes, una primera que es un poco aburrida, que es metodológica, pero voy a tratar de hacerla lo más amigable posible y después la parte de los resultados y los efectos. La parte metodológica puede ser un poco aburrida, pero es importante intentar explicar en detalle qué es lo que quisimos hacer y por eso un poco esa introducción. ¿Por qué hacer este trabajo? Digamos, ¿por qué era necesario el trabajo y no se podía directamente ir a mirar las estadísticas? La primera razón es que el Sistema Estadístico Nacional no tiene una visión de cadena, sino que tiene visión de sectores verticales. No hay cadenas de valor. Si yo les pregunto cuál es el impacto económico de los agronegocios, no hay una respuesta clara. No hay ningún Sistema Estadístico Nacional donde uno apriete un botón y diga cuánto pesan los agronegocios en Uruguay. El ejemplo más claro es lo que, si uno mira las estadísticas hoy del Banco Central, lo que tiene en el cuadro de ahí arriba a la derecha. Si uno le preguntara al Banco Central, no hay una ventanilla tal, digamos, pero si uno mira los datos del Banco Central, según estos datos, el agro representa el 6% de la economía. Y todos ustedes, todos los que están vinculados al agro, no, olfativamente no es 6% de la economía, es algo más. No es el 100, obviamente, pero el agro es más que el 6. Lo mismo con el sector forestal. Si uno mira el sector forestal, la parte de silvicultura, la parte primaria, es el 0,5% del PBI. Y bueno, seguramente los amigos de Montes del Plata y los amigos de la Sociedad de Productores Forestales y el resto, y parece un poco para lo que es la realidad del sector. Entonces, eso no es que la estadística nacional esté mal, sino que tiene una visión vertical por sectores, mide por un lado el agro, mide por otro lado la industria y mide por otro lado el comercio y los servicios. Ahora, no tiene identificada la estadística nacional qué parte del comercio y los servicios están vinculados a estas cadenas de valor. Todos ustedes saben y saben bien que en muchas de estas ciudades del interior, en muchos de los pueblos, viven exclusivamente de las actividades primarias del agro y todos saben que el almacén de un pueblo del interior vive de venderle comida a la gente que trabaja en el agro fundamentalmente. Y que los mecánicos de un pueblo del interior atienden y arreglan maquinaria que se usa en ganadería, maquinaria que se usa en agricultura y maquinaria que se usa en forestación. Entonces, el 100% de los servicios, o una buena parte de los servicios de algunas pequeñas comunidades o pequeños pueblos del interior dependen 100% del agro. Y eso, cuando uno mira la estadística nacional, no es fácil identificar qué parte del comercio y qué parte de los servicios están directamente asociados o vinculados al agro. Entonces, la primera motivación es que si uno trata de entender cuánto pesa la forestación en la economía uruguaya, bueno, no hay un sistema estadístico que te diga exactamente el número y hay que procesar un poco de información. Entonces, ¿cuál era el objetivo que nos trazamos para este trabajo? Primero, describir y entender exactamente qué es el sector forestal de punta a punta, atravesando todos estos sectores verticales que mencionábamos, entender cómo está compuesta la cadena de valor y cuantificar el impacto económico de todos estos procesos, justamente adoptando un enfoque de cadena de valor. No solo medir la silvicultura, no solo medir la fase industrial, que hoy básicamente son aserraderos y plantas de procesamiento de madera sólida y de pulpa de celulosa, sino también medir todos los servicios vinculados y todos los efectos y los derrames económicos que esto genera. Siempre usamos el ejemplo, bueno, queremos cuantificar, por ejemplo, cuál es el efecto o el derrame de todos los mecánicos que arreglan la maquinaria forestal, los mecánicos que arreglan los camiones forestales, todos los servicios que están alrededor
de toda la cadena forestal, no solamente los que dependen directamente de las empresas forestales, sino todo el ecosistema que está alrededor. Y eso, bueno, eso exige un poco de trabajo, que es lo que hicimos en este proyecto. Entonces, ¿cómo respondimos a estas preguntas? Primero con una muestra, un análisis de empresas del sector, a través de la SPF, de la Sociedad de Productores Forestales, relevamos información económica de las empresas del sector. En la Sociedad de Productores Forestales está nucleada una buena parte de la base forestal comercial del Uruguay, con lo cual teníamos prácticamente a todas las empresas sentadas en la mesa. Les pedimos información económico y financiera de sus negocios, tanto de sus negocios forestales como de la parte industrial de aquellas empresas que tienen, caso Montes del Plata, caso UPM y caso también todas las que tienen procesamiento de madera sólida. Entonces, primero, con esa muestra económica cuantificamos el impacto económico de esas empresas y de todos sus proveedores, y luego expandimos al resto del sector forestal. La expansión quiere decir, bueno, si yo no mido el 100% del universo y si tengo, por ejemplo, el 80% del universo, tengo que asumir que el 20% que no pude capturar por datos tiene una función de producción o un impacto económico similar a lo que relevé. Hay alguna forma de hacer expansión, ahora les cuento cómo las hicimos, pero ese es básicamente el proceso de cómo trabajamos. Obviamente, el trabajo nuestro no es el primero que intenta evaluar los impactos económicos del sector forestal. Por el contrario, el trabajo nuestro más bien acumula sobre una serie de trabajos previos que se habían hecho ya hace algunos años, con lo cual, como es un sector de ciclo biológico lento, como lo comentaba Alfredo, el sector va madurando muy lentamente y va creciendo y se va moviendo en formato, digamos, transatlántico, ¿no? Firme pero recto, con lo cual cada tanto es bueno evaluar hacia dónde va convergiendo el sector. Dos trabajos que nos parece importante citar, no son los únicos, pero de repente son hitos en algunos momentos. Un trabajo muy bueno y muy profundo del año 2001, ya casi 2 décadas atrás, de Álvaro Ramos, que se llama El impacto del desarrollo forestal en Uruguay. En aquel momento las estimaciones decían que para el año 2015-2016 la extracción de madera iba a andar en 12,5 millones de metros cúbicos. No anduvo muy lejos de esa estimación. Hoy estamos un poquito arriba de eso, pero bastante fina la estimación. Y que el sector iba a generar 25.000 puestos de trabajo directo. De eso estimaba Álvaro Ramos 14.000 eran en la fase primaria y de eso se estimaba 11.000 eran en la fase de cosecha. Ahí sí las estimaciones se fueron digamos, se desviaron de la realidad, no porque haya estado mal el trabajo, sino porque cambió la tecnología. En el año 2001 la cosecha era básicamente manual. Hoy la cosecha es totalmente mecanizada y cambio tecnológico mediante es mucho más eficiente en términos de capital, es mucho más productiva en términos de la mano de obra, pero genera menos empleo, como todos los procesos que sufren transformación tecnológica. Ahora les voy a mostrar, pero en la estimación que tenemos nosotros hoy, en la fase de cosecha hay algo más de 2.000 personas, ¿no? O sea, ese cambio tecnológico cambió notablemente la productividad de la mano de obra o los costos unitarios de la actividad de cosecha y por eso cambian algunas estimaciones, ¿no? Bueno, hacía otras consideraciones Álvaro Ramos, pero una de ellas era que si lo mirábamos de la perspectiva fiscal, el negocio para el sector público era positivo. Digo el negocio porque el sector nació o se originó al amparo de beneficios fiscales. Acuérdense que la ley forestal otorgaba beneficios fiscales para las plantaciones forestales. Algunos de ellos permanecen hoy, aunque se han ido recortando bastante. Y desde el origen la pregunta relevante era, bueno, ¿esto es un buen negocio para el país o no? Estamos poniendo plata, estamos resignando impuestos, ¿qué vamos a tener a cambio? Álvaro Ramos en aquel momento contabilizaba lo que se había dejado de tributar por los beneficios y lo que se hubiera tributado si esa tierra se hubiera seguido destinando a un uso alternativo típico, que era la ganadería, y cuánto, digamos, se ganaba o se perdía en un escenario alternativo y cuál era, como si esto fuera una inversión, como si fuera un plan de negocios. Álvaro Ramos estimaba en aquel momento la tasa de retorno de esta inversión era del 17%, ¿no? Y un comentario también, en este trabajo, en aquel momento, en el 2001, no había ni se visualizaban plantas de celulosa en Uruguay. El supuesto que hacía Álvaro Ramos en su análisis básico era que toda la madera que se estaba plantando para pulpa se exportaba hacia las plantas de Europa fundamentalmente, que eran los que consumían madera en aquel momento. Había un escenario alternativo con plantas de celulosa, pero bueno, en 2001, hace casi 20 años, no había ni proyecto de planta de celulosa en Uruguay, ¿no? Un país, obviamente, una realidad muy distinta para el país y para el sector. Después hay un trabajo un poco más reciente, 10 años después, de los colegas Horacio Bafico y Gustavo Michelin. Hablan en aquel momento de 20.000 empleos en el sector, una extracción potencial de 18 millones de metros cúbicos proyectada hacia adelante,
e impuestos potenciales del orden de los 152 millones de dólares por año. Y bueno, también esto fue hace unos años ya. De aquel momento a esta parte el área plantada ha seguido creciendo y la extracción potencial ya subió bastante. Ahora después les voy a comentar algunas cifras que se manejan para la década que viene, pero estamos hablando de casi 10 millones de metros cúbicos más. Después hay algunos trabajos también de repente más recientes, estimaciones de Uruguay 21, la agencia de inversión del gobierno, que hablan de que el sector representa el 0,5% del PBI. Esa visión es justamente la parte primaria, la parte únicamente de forestación, sin abarcar los efectos de cadena. Unos 15.000 empleos y unas 1.800 empresas vinculadas al sector. Así que estos números simplemente para tener una base desde dónde venimos o qué es lo que se sabía del sector hasta ahora, en términos de estudios económicos, ¿no? O sea que el trabajo nuestro viene a aportar un poco más de información sobre esta historia. Un poco de cifras públicas que hay hoy, simplemente ordenadas y presentadas. Esto es una especie de foto de dos dimensiones relevantes del sector. Hoy, si uno mira, por ejemplo, seguramente muchos de ustedes lo hacen, si uno mira el anuario estadístico de DIEA, la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, verá que el área forestada en Uruguay es algo más de 2 millones de hectáreas. Esa área forestada que publica DIEA incluye bosques nativos y bosques comerciales. El área afectada a plantaciones comerciales hoy es 1.200.000 hectáreas, un poquito más seguramente hoy. Este estudio lo hicimos en 2017 con información del 2016, ¿no? Esa área de 1.200.000 hectáreas, dos comentarios. La primera es que es área total afectada, o sea que incluye recortes y ganadería, con lo cual no es necesariamente área plantada. El área plantada efectiva, o sea, área de metros destinados a árboles exclusivamente, es en el orden de las 800.000 hectáreas, ¿tá? Pero 1.200.000 es el área ocupada o afectada. La otra nota que me interesa destacar es que, como ven ahí en la gráfica, el área ha venido creciendo y bastante en los últimos 10 años. Acuérdense lo que decía Alfredo en la presentación, lo importante de las relaciones de largo plazo con los productores. Este es un sector que un ciclo biológico demora más o menos entre 8 y 10 años, si es madera para pulpa, si es madera sólida, demora más todavía. Entonces esto, miren, en los últimos 10 años, tomen la referencia del 2005, por ejemplo, que había unas 650.000, 700.000 hectáreas afectadas, prácticamente se sumaron 500.000 hectáreas en los últimos años, son unas 300.000 hectáreas plantadas. Todo eso que se sumó del 2005 para adelante, hoy no lo estamos viendo en cosecha todavía. Lo vamos a empezar a ver en cosecha en los próximos 10 años. Por lo tanto, nosotros sacamos una foto, una radiografía del año 2016, y aquella gráfica que está a su derecha, la que tiene la extracción de madera, que dice 14 millones de metros cúbicos, esos 14 millones de metros cúbicos que se están extrayendo o que se estaban extrayendo en 2016, es toda madera que se plantó en 2006 o antes, ¿no? Una parte de esa madera es madera para pulpa, que seguramente tiene un ciclo de 10 años, pongámosle, pero todo lo que es madera para cerrío, que ahí lo tienen en la gráfica, es 1.6 millones de cúbicos, esa madera tiene un ciclo de maduración de repente que es más parecido a 20 años, ¿no? O sea que la cosecha del 2016, esa se plantó en el 96, algo por el estilo, o antes, dependiendo del ciclo, ¿no? Entonces, esa foto que sacamos nosotros, que es detener la película en algún momento del tiempo, es una foto parcial, porque en realidad, como la película es dinámica y como el área plantada siguió creciendo, si Uruguay dejara de plantar hoy, si se congelara la plantación de forestación, seguramente la extracción sigue con inercia por lo menos durante 10 años más, por lo menos, ¿no? Entonces, miren la gráfica de la derecha, 14 millones de metros cúbicos extraídos. Yo les comentaba el trabajo de Álvaro Ramos, hablaba de 12 millones y medio de extracción para el año 2015-2016. No anduvo lejos, bastante preciso. La pregunta es hacia dónde va esa extracción. Hay un trabajo reciente hecho por Carlos Faropa, que se presentó en el seminario de los 30 años de la Ley Forestal el año pasado en Durazno, que, si recuerdo bien, creo que es una iniciativa de la OPP, parte de la prospección de sectores, que habla que en realidad la extracción de la próxima década, entre el 2020 y 2030, va a estar superando en promedio los 25 millones de metros cúbicos y algunos años con picos de 27, 28, dependiendo de cómo vayan madurando las especies o los distintos momentos de plantación. Con lo cual, el impacto económico que vamos a ver ahora es una foto, una radiografía del 2016, pero si dejáramos de plantar, el impacto económico del sector va a seguir creciendo por lo menos durante 10 años más, a medida que la cosecha de los últimos 10 años, que la plantación de los últimos 10 años empiece a madurar y se transforme en extracción, ¿sí?
Otra cifra, los datos del 2016 también, el sector en 2016 había exportado 1.534 millones de dólares. Eso lo posicionaba como la segunda cadena de exportación del Uruguay, detrás de la carne, del sector carne con sentido amplio, y de la soja. Prácticamente el podio en los últimos años de exportación ha sido carne, forestación y agricultura, y si lo miramos por producto ha sido carne vacuna, celulosa y soja. Esos son los que más o menos han ido alternando en el podio. El año pasado, 2017, las cifras de exportaciones del sector crecieron un poco más porque subió un poco el precio de la celulosa y porque además hubo un volumen importante de extracción de madera sólida que se exportó a China, madera en pie, lo cual la cifra de exportación se aproxima casi a los 1.800 millones de dólares en 2017. De nuevo, un ejercicio un poco prospectivo. Si uno congelara la plantación hoy, y asumiendo que hoy la masa forestal es suficiente para una tercera planta de celulosa, de la escala de la que se está hablando hoy en Uruguay, sumar en el entorno de 2 millones de toneladas a la exportación de Uruguay, 2 millones de toneladas de pulpa, son algo así como casi 1.000 millones de dólares más, ¿no? O sea, congelando la plantación y agregando una tercera planta de celulosa, el sector va a estar exportando 800 o 1.000 millones de dólares más, dependiendo de lo que valga la celulosa, tal vez un poco más. Con lo cual, dejando de plantar y solo con la inercia que tenemos de la plantación pasada, las cifras de exportación del sector van a seguir creciendo por mayor volumen de esa extracción de la plantación reciente, ¿sí? Eso para entender simplemente los macronúmeros que hoy se conocen del sector y hacia dónde va el sector. Entonces, volviendo un poco a algunos temas aburridos metodológicos. Esta es una especie de foto del sector o de la cadena forestal en forma transversal, si uno quiere identificarla por procesos, ¿no? El trabajo empieza antes de la parte de silvicultura, en la parte de investigación a nivel viveros, todo el trabajo que hay en variedades genéticas. Eso, digamos, no está necesariamente asociado a lo que es tradicionalmente el sector agro, está antes del sector agro. Después viene la parte de agro en sí misma, la silvicultura, la plantación, los servicios asociados a la fase final de la parte primaria, que es la cosecha, la extracción, todo lo que es servicios de carga y de transporte, que hoy en Uruguay se hace principalmente por camión, pero también hay transporte de madera por barcazas. Pensando en la visión económica tradicional, acá ya estamos entrando en lo que son sectores de servicios, ¿no? La primera parte de la cadena es agro pura, la parte del medio son servicios de transporte. Después viene la parte industrial, de transformación industrial, que ahí básicamente lo que tenemos en el sector hoy son 2 grandes plantas de celulosa y un conjunto importante de plantas o de aserraderos o industrias en general de transformación mecánica de madera sólida. Después hay una parte importante también de producción de energía en toda la cadena industrial y después todo lo que son servicios conexos de logística y de exportación. O sea que si uno piensa en la cadena como tal, hay agro, hay servicios, sobre todo servicios de transporte y servicios asociados, hay industria y después servicios de exportación y también producción de energía eléctrica. Eso, si uno lo quisiera pescar por estadísticas nacionales, tiene que ir pescando distintas partes, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue combinar estadísticas nacionales con esta muestra que les decía de sectores, ¿no? Básicamente, con la muestra de empresas que nosotros reclutamos a través de la Sociedad de Productores Forestales, teníamos el 70% del área plantada del Uruguay, o sea, teníamos una buena representatividad de lo que es el sector forestal, la base primaria, y en la parte industrial teníamos casi el universo completo. Teníamos el 100% de la industria de la pulpa, porque teníamos información de las dos plantas, y el 95% de lo que es la fase de transformación mecánica, ¿no? Todo lo que son aserraderos, contrachapados y todo el proceso que viene después. Si uno mira volumen de madera procesada en el año y volumen de madera que nos reportaron en nuestra encuesta, estábamos capturando el 95% de la industria. Entonces, los datos que teníamos nosotros, que conseguimos de las empresas del sector, eran bastante representativos de casi todo el sector, casi el 100% de la parte industrial y el 70% de la parte primaria. Entonces, lo que hicimos fue, con estos datos que relevamos, calcular los efectos económicos y trasladarlos al resto del sector forestal bajo ciertos supuestos. Me salteo algunos temas más metodológicos para no aburrir. Estos son ya los resultados del estudio nuestro. Voy a comentar 2 o 3 cosas. El efecto en el PBI, el efecto en empleo y el efecto en términos de impuestos, ¿no? Hoy el sector representa, bueno, hoy no, en 2016, hoy seguramente ya es un poquito más. En 2016 el sector representaba, según las estimaciones, 3,5%, 3,6% del PBI. Si uno lo quiere descomponer y quiere entender qué es ese 3,6%, ahí tienen la foto agregada como en 3 fases de la cadena.
Lo que nosotros llamamos la fase directa son directamente las empresas del sector, o sea, las empresas que plantan y las empresas que procesan esa madera en la fase industrial, ¿no? O sea que un poquito más de un tercio del efecto total es directamente procesamiento primario y procesamiento industrial. 1,6% del efecto total es lo que llamamos la fase indirecta, que son todos los proveedores, ¿no? No estamos hablando de Montes del Plata exclusivamente, sino de todos los proveedores que están alrededor de Montes del Plata, de todos los proveedores que están alrededor de UPM, de todos los proveedores que están alrededor de todas las empresas que plantan. Entonces, esa es una parte muy importante de la cadena en términos de valor agregado y en términos de cuánto se genera. Hay una parte muy importante que son todos los proveedores de transporte, los proveedores de cosecha, los proveedores de silvicultura, los que plantan, los que hacen control de plagas, los que hacen podas, raleos y todos los que hacen los servicios de logística de exportación. Con lo cual, si uno mira esa primera parte de la cadena, digamos, esos dos eslabones son los responsables de la producción. Algunos son los dueños de la madera y los procesadores, y otros, lo que llamamos indirectos, son todos el ecosistema de empresas contratistas que están alrededor de la forestación, pero que directamente están vinculados en la producción. El último eslabón, lo que llamamos el efecto inducido de 0,7% del producto, son esos efectos de derrame que le llamamos nosotros en todo lo que son comunidades o departamentos o pueblos que están muy afectados a la forestación, también ciudades, ¿no? Pero básicamente ahí estamos capturando el efecto del mecánico, que no está directamente bajo el ecosistema directo contratado por las empresas forestales, sino que más bien le presta servicios al contratista. Ahí estamos recogiendo el efecto del almacén de un pueblo que vive de venderle productos a los empleados que están asociados a la forestación y que gastan su sueldo en ese pueblo. O sea, estamos recogiendo todos esos efectos que están como un paso más alejados de la producción directamente, pero que en realidad viven de la plata que gastan los proveedores o de la plata que gastan los empleados a partir de los sueldos que genera la forestación y a partir de los efectos que generan los proveedores, ¿tá? Así que básicamente las dos partes más importantes son las que están directamente asociadas a la producción. Por un lado, los dueños de la madera y los que procesan esa madera a nivel industrial, y por otro lado, un rol muy importante de todo lo que son proveedores y empresas asociadas, ¿tá? Para tratar de entender un poquito más estos números, esta gráfica muestra la descomposición total del sector. Si empezamos de la izquierda, 2.200 millones de dólares es lo que habría facturado todas las empresas que están directamente asociadas a la forestación, ¿tá? De esos, 1.534 millones de dólares son exportaciones, el resto es un concepto de ingreso asociado a la ganancia biológica de la madera que va creciendo y ventas en el mercado interno. Si lo miramos un eslabón hacia adelante, lo que acá dice empresas forestales, que es la fase directa, esas empresas en realidad generaron un valor agregado directo de 675 millones de dólares y contrataron servicios e insumos a otras empresas por 1.520 millones de dólares. O sea, esos 1.520 millones de dólares es lo que pagaron a los camioneros, a los transportistas, a los proveedores de químicos, a los que hacen mantenimiento y a todos los servicios que se contratan, digamos, de la portera para afuera, ¿no? Esos proveedores y contratistas facturaron los 1.521 millones de dólares que las empresas forestales le contrataron, generaron valor agregado por 830 millones de dólares, pero también compraron insumos afuera por 691 millones de dólares. Un camionero, por ejemplo, compra gasoil. Un camionero compra servicios de un mecánico que le arregla, compra lubricante, compra cubiertas, ¿no? Entonces, esos 691 millones de dólares son los servicios que los proveedores contrataron al resto de la economía. Y después aparece la ronda, lo que llamamos la segunda ronda de proveedores, son los proveedores de los proveedores. Un mecánico es el proveedor de un proveedor. Una estación de servicio es un proveedor de un camionero, por ejemplo. Esos proveedores de proveedores generaron valor agregado por 214 millones de dólares y hasta ahí, si cortamos la cadena ahí, se generaron 20.000 empleos. Esos 20.000 empleos generaban remuneraciones por 580 millones de dólares y cuando esas 20.000 personas gastan su sueldo, generan actividad también en los almacenes y en el resto de la economía vía consumo privado, y ese es el último eslabón que nosotros le llamamos la última parte del efecto inducido. Ahí cortamos los efectos de composición de la cadena. Estadísticamente, o usando herramientas de cuentas nacionales, uno podría seguir amplificando. Uno podría decir, el empleado de ese almacén en realidad vive por lo que gastan, entonces también puedo calcular el gasto de ese empleado y seguir calculando para atrás. Eso es lo que se llaman los efectos multiplicadores, y si uno arranca con los multiplicadores puede terminar varios eslabones más lejos de la cadena. Nosotros metodológicamente lo cortamos acá
una especie de entorno cercano de la forestación. Los que producen, los que trabajan para los que producen, que son los proveedores, una ronda más de proveedores y todo el gasto que hacen todos esos trabajadores. Ahí cortamos la cadena, ¿no? Podríamos agregar algún efecto más, pero esto nos parece que es algo así como una visión bien próxima de la forestación. ¿Cómo es la composición de esos empleos? Hay 3.500 empleos en la fase directa, o sea, las empresas que son los dueños de la forestación y de la producción industrial tienen 3.500 empleos directos y la gran masa de generación de empleo está en los proveedores. Esto es básicamente por una decisión de cómo está organizada la cadena, ¿no? Si uno va a otras cadenas, de repente a la cadena cárnica, capaz que la fase de proveedores es mucho más chica y hay mucho más concentración de empleo en la fase directa, o sea, en cabeza propia del dueño del campo y del explotador. Acá, como son escalas de repente distintas y por un modelo de operaciones, la mayoría de las empresas del sector forestal concentran su energía y sus recursos humanos en gestionar el activo relevante, que es la forestación y la producción industrial, y delegan en un montón de proveedores todo lo que es las operaciones. Por eso los proveedores de transporte son intensivos en generación de empleo, los proveedores de cosecha, todos los proveedores que hacen los servicios de silvicultura, plantación, control de malezas, podas, raleos. Ahí está la parte grande de generación de empleo del sector. Pero al final es una decisión organizacional. Si uno quisiera poner la foto en la portera del sector, en realidad tanto la fase directa como la indirecta son los que trabajan directamente asociados a los árboles, al transporte de esa madera o al procesamiento industrial, ¿no? Lo mismo vale también para la estimación de valor agregado. Y bueno, después hay 9.000 empleos en todo lo que es la fase inducida, lo que podríamos decir los derrames, ¿no? Básicamente la mitad del empleo son estos contratistas y proveedores, o sea que es una fase importante. Y la estimación que tenemos, de acuerdo al registro del BPS, es que hay 1.700 empresas que están vinculadas al sector, ¿no? La mayoría de estas empresas son micro y pequeñas empresas, ¿no? Son empresas en general de pocos empleados y de pequeño tamaño. Eso también habla un poco de cómo derrama el sector hacia afuera. Seguramente esta cifra de empresas subestima un poco la cantidad de empresas totales del sector, porque en los registros del BPS, por ejemplo, un camionero aparece como una empresa del sector transporte, no aparece como una empresa del sector forestal. Es natural, porque los trabajadores esos están reglados y regulados por el sector transporte y es la lógica del BPS, ¿sí? Se me terminó el tiempo, así que voy a tratar de redondear. Esta es una foto de cómo está descompuesta la generación de empleo de los proveedores de la forestación por actividad, ¿no? El empleo directo y el indirecto, tanto lo que son los dueños o los productores como los proveedores asociados. La parte más intensiva, como se ve acá, de generación de empleo es la parte primaria, todo lo que es plantación, control de malezas, podas, raleos, etc. Son casi 5.000 trabajadores. La segunda en generación de empleo es todo lo que es la fase industrial. Y después, parejos, transporte y cosecha, un poquito arriba transporte. Como les decía, cosecha hoy es un rubro que en términos de productividad del trabajo, de eficiencia, es mucho más eficiente de lo que se soñaba hace 15 o 20 años, cuando la cosecha era básicamente manual. Hoy es 100%, creo, diría, mecanizada, ¿no? Última cifra que quería compartir y después un par de reflexiones. El sector, de acuerdo a las estimaciones que tenemos nosotros, habría generado en 2016 $278 millones de impuestos. Esto nos parece que es un tema relevante porque muchas veces se piensa que el sector no paga impuestos. Esto viene de la lógica del inicio del sector, de los grandes apoyos fiscales o incentivos fiscales que hubo en la forestación en la década del 80 y el 90. Muchos de estos incentivos se han venido retirando. Hoy seguramente no mucha gente sabe que ya no hay beneficios fiscales para la plantación de madera para pulpa. La reforma tributaria del 2017 eliminó la exoneración de impuesto a la renta. Hoy solamente hay beneficios fiscales o impuesto a la renta para lo que se llama en la ley madera de calidad o madera de transformación mecánica. Pero digamos, en los últimos años se han ido retirando distintos incentivos y hay distintas partes del sector que contribuyen o que generan impuestos que son parte importante del balance fiscal del sector, digamos, ¿tá? Ahí tiene una tabla donde están todos los impuestos. Nosotros estamos contabilizando el impuesto al patrimonio, el impuesto a la renta, todo lo que son cargas laborales o impuestos asociados al trabajo. Es un sector que es intensivo en generación de trabajo y todo lo que es aportes patronales, IRPF, etcétera, termina sumando porque hay una parte importante de masa de trabajadores. También hay un componente importante de IVA asociado al gasto en consumo que hacen toda esa masa de trabajadores. Y después otro conjunto de impuestos que
que en realidad terminan siendo relevantes cuando uno suma los cánones de zona franca, los aportes a línea, el IMEVA, contribución al dato, etcétera, etcétera, terminan siendo materiales y también un gravamen importante sobre el gasoil, ¿no? Pero bueno, el 80% de estos impuestos están directamente asociados a la parte directa o indirecta, ¿no? Básicamente podríamos decir que están cargados sobre el costo de la madera. En definitiva, el hecho de que un impuesto lo pague un proveedor no quiere decir que al final sea gratis. El servicio de ese proveedor lo está pagando quien lo contrata finalmente y ese costo, ese impuesto termina formando parte del costo de la madera. De alguna forma, todos los costos de esos proveedores son parte del costo de la madera o del costo de la producción industrial, con lo cual terminan recargados de una forma u otra sobre la generación de valor del sector, independientemente de quién es la cabeza grabada, independientemente de que el sector que tiene la obligación tributaria esté afuera del sector, en realidad termina siendo parte del costo, ¿no? Un par de reflexiones finales, les decía. Las cifras a veces cuando uno las va analizando, como yo se las fui presentando, pueden ser frías y ustedes me podrán decir, bueno, y entonces, ¿es mucho, es poco? 3,5% de valor agregado, 1.500 millones de dólares de exportación. ¿Es negocio o no es negocio para el país? Si uno lleva esto a hectárea o a intensidad de la función de producción y uno trata de medir la contribución por hectárea, la conclusión nuestra, acá no hay comparación con otros sectores, pero sí está la gráfica, el cuadro con la contribución total y la contribución por hectárea. La conclusión nuestra más general es que la función de producción es brutalmente intensiva, la función de producción de la forestación, y que genera mucho valor agregado, muchas exportaciones, mucho empleo y muchos impuestos por hectárea si uno lo compara con otros rubros. Si uno lo compara con otros rubros del país, seguramente algún rubro que puede tener una función de intensidad comparada o que genere tanto empleo, tanto exportaciones por hectárea, puede ser el arroz. El arroz seguramente todavía un poco más, está generando 40 empleos por hectárea más o menos y algo más de $2.000 de exportaciones por hectárea. O sea, seguramente el arroz, que es uno de los rubros primarios, uno de los rubros agropecuarios más intensivos en uso de recursos y en generación de valor a partir de la tierra, es comparable a la forestación en términos de intensidad. Y bueno, nuestra opinión es que la función de intensidad de la forestación es mayor de otros sectores que están haciendo uso de la tierra, con lo cual si uno lo piensa en si esto es negocio para el país o no, y si uno tiene una hectárea y si uno la puede dedicar a qué actividad la dedica, a qué actividad genera más valor, nosotros creemos que la forestación es un buen negocio para el país en términos de lo que genera de impuestos por hectárea, lo que genera de empleo y lo que genera de valor agregado. Piensen solamente para tener una idea de comparación, y esto no pretende medirse contra otros sectores, pero piensen que la forestación al final es uno de los principales rubros del sector de rubros de exportación del país, 1.500, 1.700 millones de dólares según el año que la estemos comparando, eso en 800.000 hectáreas plantadas, ¿no? Piensen que la forestación al final genera un volumen de exportaciones muy similar a la ganadería, con la ganadería ocupando 10, 11, 12 millones de hectáreas, dependiendo de cómo lo comparemos. Al final, si uno mide, cuando uno intenta abstraerse y llevar esto a dólares por hectárea, obviamente son casi la misma cantidad de dólares en un área que es más de 10 veces más chica. O sea que obviamente cuando uno lo traduce en dólares por hectárea, el valor agregado y la generación de exportaciones por hectárea da significativamente alta en la forestación si uno la compara con otros sectores, ¿no? Y eso me parece que es una de las cosas que por lo menos nos sorprendió a nosotros cuando lo tratamos de traducir en efecto por hectárea. Comentarios finales solamente para cerrar, redondear los números. 3,6% del PBI en 2016, algo más de 25.000 empleos, es el 1,5% del empleo total del país, más de 1.500 millones de dólares de exportación, segunda cadena exportadora del país, seguramente en los próximos años va a ser la primera cadena exportadora del país. Y esto que le comentaba recién, hay un mejor aprovechamiento del uso de la tierra por la intensidad que genera el sector. Pensando en futuro, estos números se quedan cortos por lo que comentábamos al principio. La plantación forestal tiene su inercia, lo que estamos viendo hoy de cosecha forestal son todas plantaciones que se hicieron hace 10 años o más, con lo cual todo el aumento del área plantada en los últimos años, que es bien relevante, todavía hoy no está generando efectos económicos relevantes. Eso lo vamos a ver en los próximos 5 a 10 años, con lo cual si dentro de 5 o 10 años nos volvemos a encontrar en este lugar o en otro ámbito a repetir un estudio parecido, deberíamos encontrar un aumento importante de la contribución del sector forestal
tanto en valor agregado como en exportación como en empleo. Eso seguramente es mucho de lo que está por venir. Insisto, incluso aunque el sector deje de plantar hoy, aunque el sector se congele en su fase primaria, va a seguir aumentando su contribución económica.